En el vídeo de hoy vamos a ver cómo nuestro modelo tira tan fuerte de su pelo que abre su cabeza por la mitad. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Hernández y me podéis encontrar en Fotografía TEA. Bueno, como os comentaba al principio de este vídeo, hoy vamos a ver cómo simular que nuestro modelo se parte la cabeza por la mitad al tirar de los dos lados de su pelo. Y bueno, pues vamos al lío. Y bueno, pues ya estamos aquí en Photoshop. Como podéis ver, este sería el trabajo realizado y esta sería la imagen de la que partimos. Como siempre, vamos a ocultar el trabajo realizado desplazándolo, moviéndolo debajo de la foto original. A esta capa la vamos a llamar origen, y lo primero que quiero es tener a nuestro modelo separado del fondo. Para ello voy a utilizar nuestra herramienta de selección de objeto y vamos a optar por la opción de seleccionar sujeto. Dejamos a Photoshop que trabaje y nos realiza esta selección. Voy a seleccionar la opción de seleccionar y aplicar máscara. Voy a hacer zoom sobre los bordes para verificar que la selección es correcta. Vemos que sí. Perfecto. Aquí en el pelo hay zonas del pelo que no está bien seleccionado. Ahora vamos sobre ellas, pero lo que es el cuerpo está bien seleccionado. Voy a venir sobre la cabeza, voy a disminuir un poco el zoom y lo que voy a dar es a perfeccionar cabello. Le doy a perfeccionar cabello, dejamos a Photoshop y bueno, hemos perdido aquí algunas zonas. Seleccionamos nuestra herramienta pincel y vamos a recuperar estas zonas que hemos perdido aquí en la mano, aquí también. Y en esta zona también. Como la selección no la he hecho muy bien, lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta de perfeccionar bordes, disminuyo el tamaño del pincel y voy pasando por esas zonas donde debería haberse mejorado la selección del cabello, ¿vale? Pero en este caso pues Photoshop no la ha realizado lo bien que hubiera sido deseable. Voy a pasar por esta zona y ya tendríamos la selección del cabello. Aquí hemos perdido parte de la cara, voy a seleccionar otra vez el pincel y voy a recuperar esta zona de la cara de nuestro modelo que hemos perdido al seleccionar el cabello. Vale, le voy a decir que me lo aplique en una máscara de capa, le digo OK y aquí tenemos a nuestro modelo. Si recordáis la imagen inicial que tenemos aquí debajo, vemos que en nuestro modelo solo aparecen las manos y la cabeza. Quiero decir con ello que toda la camiseta no está seleccionada. Por lo tanto, tengo que eliminar la camisa de nuestro modelo. ¿Cómo puedo hacer esto de una forma sencilla? Con la tecla control pulsada vamos a hacer clic sobre la máscara de la capa origen. Como veis, se realiza la selección que teníamos hecho. Vamos a entrar en seleccionar y aplicar máscara. Y ahora, con la herramienta de seleccionar objeto y con la opción de quitar las selecciones que vayamos realizando, es decir, esta opción, colocándolo en modo lazo, vamos a ir marcando todas aquellas zonas que queremos que Photoshop elimine de la selección, como es todo esto, o sea, toda la zona que ocupaba la camiseta del modelo. Dejamos a Photoshop que trabaje y en principio ahí ha realizado su trabajo. Vamos a decirle en este caso que nos mande la selección a una nueva capa con máscara de capa, le decimos que OK y ahí tenemos la selección que nos acaba de realizar. Vamos a limpiar todo esto. Si nos fijamos y hacemos zoom, hay zonas que han quedado de la selección anterior. Vamos a seleccionar el pincel con color frontal el negro y dureza del 100%. Vamos a ir limpiando toda esta imagen. Pues ahora lo que quiero es añadirle la textura. Tengo aquí preparada una capa, es una textura de un papel o un cartón, algo similar. Selecciono la herramienta mover, pincho sobre la imagen y la arrastro hasta nuestro documento. La encajo bien en el documento y lo que me interesa de esta imagen es la textura, no el color. Por lo tanto, lo que voy a hacer es añadirle una capa de tono y saturación y le voy a llevar la saturación a la izquierda del todo, con lo cual se nos queda la imagen en blanco y negro. Por encima de esta imagen voy a añadirle ahora un degradado radial. Voy a venir a añadir degradado. Le voy a poner que sea radial y que tenga los siguientes colores. Hago doble clic sobre
la miniatura del degradado y voy a ir, yo he estado haciendo unas pruebas antes y me han gustado los siguientes valores que voy a ir poniendo, ¿vale? No quiere decir que vosotros tengáis que hacer el mismo degradado, podéis hacer el degradado y utilizar los colores que vosotros queráis. Pero bueno, en mi caso, con las pruebas que he hecho, voy a hacer doble clic sobre este color blanco y le voy a poner color el F9E600. Le digo que OK y lo posiciono en el 5. Pincho ahora sobre el iconito que se nos había quedado del color anterior, hago doble clic sobre el color que es el blanco y en él escribo el siguiente color, es el 6F156C. Damos OK y la posición la vamos a poner en el 35. Ya os digo que todos estos valores son porque a mí me han gustado, ¿vale? Vosotros podéis seleccionar los que vosotros queráis. Voy a añadir otro color, ¿vale? En este vamos a poner como color el blanco, ¿vale? OK, y la posición se la vamos a fijar en el 60. Vamos a añadirle otro color, en este caso el color, hago doble clic sobre la miniatura del color y en este caso vamos a seleccionar el color FD7C00, este naranja, que la vamos a poner en la posición 65. Y por último, perdonad que me he salido, le voy a añadir este color que va a ser el 002874, OK, y le vamos a poner en la posición 95. Este último lo voy a eliminar y bueno, pues esos serían todos los colores que voy a usar. Aquí tengo la opacidad de 0%, la voy a poner del 100%, de manera que de lado a lado siempre tenga el 100% los colores. Digo OK y esta capa la voy a poner en modo de fusión luz fuerte y le voy a bajar la opacidad y la voy a dejar pues una cosa por ahí. Ahí me gusta, perfecto. Voy a hacer una copia de esta capa, control J, y me voy a traer esta copia y la voy a poner encima de nuestra capa de degradado. A la capa de fondo que le hemos añadido tiene nombre textura, a esta le vamos a poner textura blanco y negro y a esta capa le voy a llamar degradada. Voy ahora a ampliar, como vemos queda la imagen demasiado pequeñita, voy a posicionarme sobre la capa de nuestro modelo, pulso Control T y lo que voy a hacer es ampliar el tamaño de nuestra imagen para que tenga un poco más de presencia nuestro modelo. Bueno, pues podemos dejar el tamaño de la cabeza de nuestro modelo así está bien, yo creo. Y ahora lo que vamos a hacer es partir la cabeza por la mitad. Para ello voy a utilizar la herramienta pluma y vamos a intentar ver las curvas que tendría un corte transversal de la cabeza de nuestro modelo. Vamos a crear la primera punto ahí, el siguiente punto, si queremos por la mitad, podría ser por ahí, una cosa por ahí. Haríamos la curva de la frente, vamos a eliminar los nodos de este punto, vamos a generar la curva hacia adentro de la nariz, voy a eliminar estos puntos de nuevo, voy a venir a seguir la forma de la nariz, hago la curva de la punta de la nariz, elimino esos nodos, sigo generando la curva, hago un poco hacia afuera, me voy a ajustar este punto al borde del labio, hago la forma del labio, ahora hacia adentro el corte, vuelvo a repetir la forma del labio y ahora ya hago la oquedad, arrastro este punto, lo llevo un poquito más abajo y ahora voy a hacer la curvatura de la barbilla, vengo hacia abajo, bien, recto, aquí sería recto y ahora ya sin fijarnos en los bordes porque realmente lo que quiero es crear una separación, voy a venir a unir todos estos puntos. De esta manera, si ahora pulsamos Control Enter, esto se convierte en una selección y podemos hacer, posicionándonos sobre este punto, le podemos decir que, perdonad porque ha habido un problema, no me deja realizar la selección. Voy a eliminar la selección haciendo el Control D, voy a aplicar esta selección que tenemos hecha, arrastro la máscara a la papelera. Photoshop nos pregunta si queremos aplicar la máscara, cancelar o eliminarla. Lo que queremos es que la aplique, de manera que tengamos la selección hecha pero no tengamos máscara. Volvemos ahora a trazado, seleccionamos el trazado que acabamos de hacer
Hacemos como antes, control enter, y ahora vamos a capas, nos posicionamos sobre la capa del modelo, hacemos control J, de manera que obtenemos la mitad derecha de la cara del modelo, bueno, realmente su mitad izquierda. Voy a poner aquí cara izquierda y me vuelvo a posicionar sobre fondo copia, vuelvo a ir a trazados, selecciono otra vez el trazado, hago control enter, obtengo la selección, pero en este caso quiero la selección inversa, con lo cual pulso mayúsculas control I, y ahora lo que tengo seleccionada es la otra mitad de la cara. Vuelvo a capas, estoy posicionado sobre fondo copia 5, hago control J y ahora tengo la otra mitad de la cara. A esta le voy a llamar cara derecha. Voy a ocultar esta capa, ya no la necesito, y ahora lo que voy a hacer es separar ligeramente las dos capas. Voy a mover esta capa, me voy a posicionar sobre la herramienta de mover, la voy a arrastrar un poquito hacia la derecha, me voy a posicionar sobre la cara de la derecha y me la voy a llevar ligeramente hacia la izquierda. Vale, pues ya tenemos las dos mitades de la cabeza separadas, y lo que yo necesito ahora es crear el relleno que cubra esta zona, ya que no puede ser que se vea el fondo. Por ello me voy a coger otra vez de nuevo la herramienta pluma. En este caso, en vez de en modo trazado, la voy a poner en modo forma. Me voy a posicionar por debajo de las dos mitades de la cabeza, de forma que no necesite estar creando todas estas curvas. Me voy a posicionar en esta zona y voy a ir por debajo de la cara. Como veis, se va rellenando de ese color, pero bueno, por el momento nos da igual. Y aquí tendré que hacer la curvatura del final de la cabeza. Ahora necesitamos dar color a esta forma. Me voy a posicionar sobre la capa de la forma, voy a venir a relleno y le voy a seleccionar un color que voy a coger del propio modelo y lo voy a dejar ahí, ok, y ahí tengo ya el color ya seleccionado. ¿Qué pasa si yo tengo estas dos mitades realmente ahí? Debería hacer sombra una sobre la otra, con lo cual le voy a añadir una capa nueva que voy a poner en modo de fusión, multiplicar. Voy a seleccionar la pluma con color frontal, el negro, y voy a ir marcando la sombra que nos haría esta mitad de la cabeza sobre el relleno de la cabeza. Voy a bajarle la opacidad y la voy a dejar pues una cosa por ahí. De igual manera tengo que crear volumen a las dos muñecas. Esta vale, está hacia el otro lado, pero esta no, con lo cual por debajo de la mitad de la cara izquierda voy a crear el volumen de esta parte de la muñeca de nuestro modelo. Voy a crear de nuevo con la herramienta pluma, voy a crear aquí lo que sería la forma de la muñeca si hemos cortado el brazo. El color de esta forma va a ser el mismo que el que hemos puesto a la cara, y bueno, pues ahí tendríamos ya la parte de la cabeza que tiene ya relleno, y la parte de la muñeca que ya tiene también su relleno. Bueno, hay aquí una cosa que no me gusta. Me voy a posicionar sobre la cara izquierda, la mitad izquierda. En esta zona no hay pelo y debería haber pelo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a coger el lazo, lo voy a poner en desvanecer 0 y voy a cortar un trocito de pelo de este otro lado, por ejemplo este trozo. Voy a hacer control J y lo que tengo ahora es un trocito de pelo. Voy a seleccionar la herramienta mover y como veréis he cortado un trocito de pelo. Este trocito de pelo lo voy a colocar aquí donde debería ir. Este trozo de pelo debe estar debajo de la cara izquierda y por encima de la cara derecha. Lo voy a poner ahí. Le añadimos una máscara de capa, seleccionamos nuestra herramienta pincel, color frontal el negro, dureza más o menos pues de en torno al 75%, una cosa por ahí. Vamos a ver, una cosa así, y vamos a ir dando forma a este pelo. Vamos a ir dando la curvatura que tiene la cabeza por esa parte. Vamos ahora a poner la dureza a 0 y lo que vamos a hacer es fusionarlo con el resto del cabello para que no se note que es un postizo, un añadido ahí, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos ya, le hemos añadido el pelo, tenemos la sombra que genera, tenemos volumen en la muñeca, tenemos volumen en la parte interior de la cara. Le voy a añadir un poquito de textura sobre la cara de nuestro modelo. Voy a coger la textura del cartón, ¿no?, del papel, voy a hacer control J, me arrastro esta capa, la pongo encima de la cara. Vale, esta capa la voy a poner en modo de fusión luz suave, ¿veis? Ya da textura también a la cara y además nos ha añadido más textura al fondo. Lo que pasa es que también nos ha añadido el color. Se nos ha olvidado añadir una capa de tono y saturación y llevarnos la saturación al menos 100, ¿vale? Pero esta saturación a menos 100 solo quiero que aplique a nuestra capa de cartón, con lo cual voy a darle al botón de máscara de recorte. De esta forma hemos añadido un poco de textura a nuestro modelo. Voy a crear un grupo que nos agrupe todas las mitades de la cara. Para ello voy a seleccionar desde la mitad izquierda hasta fotocopia 5 y pulso control G, y esta sería voy a llamarle cabeza modelo. Como ha perdido mucho contraste, le voy a aplicar una capa de niveles que solo afecte al grupo, y lo que voy a hacer es subir los blancos y le voy a bajar las luces medias y quizá los negros un poquitín. Pues una cosa así me gusta, así está bien, ¿no? Vale, lo que voy a hacer ahora, me voy a posicionar por encima de la capa de tono y saturación. Voy a crear una selección de toda la imagen, me voy a venir a selección, modificar y le voy a decir contraer. Lo que voy a hacer ahora es crear ese marco que teníamos antes, si os acordáis de la imagen inicial. Cuidado aquí, porque si no le damos a aplicar el efecto en los límites no hará nada. O sea, si lo dejamos así, como veis, no hace nada. Tenemos que venir a selección, modificar, contraer, decirle esos 200 píxeles y que aplique a los bordes de la selección. Le digo OK y como veis ahí me ha generado un marco todo alrededor de la imagen. Ahora lo que voy a hacer es añadir una capa de color uniforme que voy a poner de color blanco, y lo que me está haciendo es rellenando el interior de blanco. Yo lo que quiero es que me cree un marco blanco, con lo cual seleccionando la máscara de esa capa de relleno pulso control I, con lo cual se invierte la selección y tengo creado el marco sobre la imagen que habíamos hecho. Quizá el marco sea demasiado grande, vamos a eliminar esta selección. Si 200 era mucho, lo que voy a decir ahora es selección, modificar, contraer. 200 era mucho, pues lo voy a dejar en 150, OK. Y ahora aplico la máscara y bueno, como en el caso anterior, invierto la selección, control I, y ahí tenemos nuestra imagen ya creada. Si queremos modificar un poquito la posición de nuestro modelo, podemos venir al grupo que tiene todo el modelo. Con la herramienta de mover puedo ahora recolocar, reposicionar nuestro modelo, que me gusta más ahí que donde estaba. Y bueno, pues de esta forma hemos conseguido que nuestro modelo se tirara de los pelos y rompiera su cabeza por la mitad. Como habéis visto, no es muy complicado, es un poco laborioso. Hemos utilizado la herramienta pluma para hacer ese corte transversal en la cabeza de nuestro modelo. Le hemos añadido una textura, pero simplemente porque me ha gustado, no tiene ningún efecto de ningún tipo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y si ha sido así, dadme vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Hasta pronto.